El discurso del presidente Donald Trump, recién pasado 1 de abril del año 2026, ha generado una especie de locura colectiva, tanto a lo interno del país nacional y de la misma manera hacia el contexto de lo internacional. Porque fíjense ustedes que la postura del presidente ha sido una actitud de ofensiva en lo que corresponde pues al conflicto con Irán, y sus declaraciones sobre el futuro de la economía estadounidense no son las mejores, a pesar de esa especie de masaje que ha generado pues tratar de generar una contención en el sector bursátil, el sector de los grandes magnates, de las grandes multinacionales a nivel global. Sin lugar a dudas que la confianza hasta el día de hoy no se está generando, porque hay unas repercusiones, primero a lo interno del país, que efectivamente la gente ve con desespero, ve con angustia, sobre todo el estadounidense promedio, está mirando, ver que cada día sus ingresos cotidianos, sus ingresos de cada mes, están siendo pulverizados, por ejemplo, con un aspecto tan regular y tan importante para ellos en un país que se mueve sobre ruedas. Estamos hablando pues del tema de la gasolina, el tema que tiene que ver con la movilidad de los ciudadanos, y sobre todo en ciudades, por ejemplo, como en el caso de la Florida, específicamente el caso de Miami, una ciudad de transporte público muy complicado, donde la gente tiene que utilizar a diario, sobre todo si usted vive en Orlando y tiene que dirigirse a Brickell todos los días, al condado de Bay. Bueno, sin lugar a dudas usted va a pasar trabajo. Primero porque los costos, cuando estamos hablando de un costo de un galón de gasolina, con unos montos, mis amigos, que definitivamente ya caminan hacia los $7 el galón, esto sin lugar a dudas va a tener una repercusión muy profunda, sobre todo quienes tienen vehículos de alta gama y sobre todo quienes tienen vehículos al estilo de las gustosas trocas que les encanta mucho a los centroamericanos de México y en este caso de Guatemala y El Salvador, que las adquieren por demasía, sobre todo en la zona de Texas e igualmente en Los Ángeles. Es un gusto para el americano contar con ese tipo de vehículos. Bueno, cuando usted tiene ese tipo de vehículos, mis amigos, usted está ante una franca realidad, que es tener que disponer con un galón de gasolina rondando entre 6 y $7 el galón. Es indudable que usted tiene que prepararse para tener que disponer un promedio entre 600 y $800 al mes para poder tanquear y poder la tranquilidad de la movilidad en cuanto a sus responsabilidades, sean laborales, sean de oficina, sean institucionales, pero al fin y al cabo son responsabilidades que te invitan a moverte con tu vehículo a cualquiera de las arterias viales de los Estados Unidos. Esto, para un ingreso promedio de 5, de $7,000, sin lugar a dudas, para alguien que paga rentas, en este caso en el tema de la vivienda, para alguien que tiene el compromiso pues de los llamados taxes y de sus tarjetas de crédito, estamos hablando de un golpe en la yugular de los ciudadanos estadounidenses, comenzando por allí. Y por otro lado, cuando nosotros vemos de la misma manera que el presidente Trump pareciera que no ha entendido que el escenario por la vía del conflicto que se está viviendo pues en el Golfo Pérsico tiene que pasar necesariamente por la posibilidad de que los diversos grupos involucrados tienen que, con mucha vehemencia, con mucha responsabilidad, se tienen que sentar. Porque si no te sientas y te empeñas en enfrentarte a un país que tiene, por ejemplo, una cultura de 3.000 años, que ha entendido en algún momento, por ejemplo, en los casos de Ciro el Grande, en aquellos tiempos de Persia, cuando se era un imperio, tienen la experiencia y llevan en sus genes el tema que para mí es fundamental, una cultura en el sentido de la resistencia y de la resiliencia, llevan por otro lado una genética y todo lo que deriva de los ancestros que alguna vez controlaban conjuntamente con Ciro el Grande el imperio persa, hoy Irán. Esa es una realidad. Entonces, cuando usted, con toda la gran tecnología, cuando usted ataca a un país con aviones de $100 millones, cuando usted ataca a un país con unos misiles que cuestan alrededor de 5 y 6 millones de dólares, y se enfrenta a ese país, e igualmente con el acompañamiento de los hutíes del Yemen, que escasamente gastan 24, 25 mil dólares por la fabricación de drones que fabrican en cuantía en muchas cuevas y subterráneos de la vida normal de los ciudadanos en Irán.
y unos hutíes que al fin y al cabo lo que usan son armas de grueso calibre, pero que en nada se parece a toda la tecnología armamentística utilizada en Estados Unidos, con portaaviones, con aviones, con cazas furtivos y armas de todo tipo. Y ahí está un pueblo en resiliencia y que cada día después de los bombardeos sale, mis amigos. Es impresionante, salen los iraníes a hacer cánticos, las mujeres, los jóvenes, los hombres, la juventud y muchos adultos mayores a cantar con una visión de unidad en función de la ofensiva que está realizando los Estados Unidos al bombardearlo y a buscar a destruirlos de una manera pues totalmente definitiva. Entonces, estos mensajes de Trump, al fin y al cabo, logran demostrar que Trump no ha entendido en la psique un estigma o un discurso que más allá de un discurso es una cultura y una forma de vida, como lo es el tema de la resistencia. Y que ante todos los intentos que busque desarrollar y que ahora pides 3 semanas, 4 semanas de guerra para meternos entonces en 2 meses de un conflicto bastante fuerte, bueno, la respuesta para dentro de 60 días, no tengan la menor duda, mis amigos, va a ser una respuesta muy parecida a la de estos primeros 34 días. Resistencia. Esa es la verdad que existe con el pueblo iraní. Y por eso vienen demostrando que tienen un verdadero y real control del estrecho de Hormuz y que por allí pasa quienes ellos decidan. Entonces, si el presidente Trump está exigiendo más días para poder considerar que se va a triunfar en la guerra, el camino va a ser el de la derrota, va a ser el de quizás y probablemente se le venga al presidente de los Estados Unidos la incómoda decisión de decir vamos a una retirada. Generará falsa narrativa, hablará de una retirada exitosa, pero al fin y al cabo, cuando permanezca y se mantenga el control de Hormuz por parte de Irán, estamos convencidos de que no es una victoria militar, pero es una victoria estratégica. Y si se llegase a aceptar para llegar a los acuerdos de paz la posibilidad de que se le entregue la soberanía a Hormuz a los iraníes, pero de la misma manera pues tengan ellos recibir el levantamiento de las sanciones por parte de los Estados Unidos, ya eso constituye en una victoria. Entonces ese mensaje del presidente Trump, lejos de buscar una desescalada, lo que está es reactivando los temores a una recesión global y está provocando inestabilidad de los mercados. Un mercado energético que está en alerta, con un precio del barril que se ha disparado en las últimas horas por encima de los 117 y 130 dólares el barril, con una incertidumbre por el techo, por el tema del control de Hormuz, con una caída de las bolsas en cualquier parte de la geografía global, donde los mercados de valores en Estados Unidos, en Europa y en Asia han reaccionado definitivamente con pérdidas, decepcionado por la falta de una estrategia de salida clara y de las promesas, mis amigos, que al fin y al cabo sigue insistiendo en nuevos ataques. Entonces, con una tensión, además, con sus aliados, con el Reino Unido y otros 40 países que se han reunido de emergencia, con suma urgencia, para exigir la reapertura del estrecho de Hormuz, pero bajo un nuevo enfoque en función del tema del conflicto, y señalando que Irán intenta tomar como rehén a la economía global. Y creo que no están equivocados cuando nosotros vemos que en la zona, en este caso del Mar Rojo, por el lado de los hutíes, como aliados en una gran pinza, e igualmente en el estrecho de Hormuz, estamos viendo de que pareciera que la intencionalidad pasa por eso de convertir pues la economía global en un rehén de estos señores hasta lograr efectivamente una verdadera decisión que efectivamente permita ir al descalabro de la guerra, a que el conflicto comience a atenuarse y que en vez de pensar en el tema de 2 meses o pensar que se puede extender a 90 días, estaríamos hablando de ver que antes de que culmine este mes de abril, eso se pueda materializar. Eso no está fácil, porque esto está generando mucho impacto cuando usted escucha expresiones como cuando el presidente Donald Trump expresa, dice a viva voz la noche de ayer, en un horario estelar para los ciudadanos estadounidenses, le expresa de que si no asumen el compromiso de aperturar el estrecho de Hormuz, pero de la misma manera, si no asumen una decisión en función de paralizar el tema del conflicto,
Él los va a destruir y llevarlos a la era de piedra. Cuando escuchamos un discurso como ese, comenzamos a reflexionar. ¿Qué lleva implícito ese mensaje? ¿Es que acaso cuando hablas de la era de piedra, estamos hablando de casi acabar la vida en el planeta, al tiempo de los dinosaurios, al tiempo de los cavernícolas, y definitivamente eso en un lenguaje subliminal, en un discurso al estilo metamensaje, pudiese el presidente Trump estarse paseando en la posibilidad de un lanzamiento nuclear? A estas cosas, mis amigos, son las que efectivamente el impacto en la ciudadanía de Estados Unidos está originando pues una preocupación, diríamos un dolor de cabeza, y el ciudadano promedio consciente está de que el discurso de Trump lo que proyecta es un escenario de contraste entre la retórica de prosperidad y los riesgos de profundizar una guerra. Hoy se vive un costo de la vida e inflación, y aunque Trump habla de que esto va a bajar en los próximos días, aunque él expresa de que esto es el resultado de una situación coyuntural, la gente está viviendo, por ejemplo, en ciudades como Los Ángeles, bueno, de que ya están camino a superar los $7 el galón. Y esto en un país que vive bajo la movilidad vehicular, sin lugar a dudas, no es un buen presagio ni un buen síntoma para los meses que ha de venir. Por eso la prolongación del conflicto amenaza con reactivar la inflación, pero a unos altos niveles, lo que va a tener un impacto directamente en el poder adquisitivo del ciudadano promedio de los Estados Unidos. De la misma manera, hoy en los Estados Unidos existe una polarización o opinión pública donde el discurso produce o se produce en un contexto de alta desaprobación. Estamos hablando del 60% de desaprobación de acuerdo a las últimas encuestas, y donde muchos ciudadanos han expresado fatiga ante el nuevo conflicto profundamente bélico y una preocupación por la estabilidad económica a largo plazo. Ya había sido demasiado el recién terminado 2025, donde la política arancelaria en una primera línea ha generado devastaciones a lo interno de la economía nacional, pero de la misma manera el tema referente pues a lo que fue la decisión de las primeras en firmar en la sala oval de las órdenes ejecutivas. Estamos hablando de el triste y desagradable escenario de las deportaciones masivas, que ha generado muchísimo malestar al día de hoy por la conducta y el estilo que hoy ha asumido el ICE a la hora de capturar a quien se les venga en gana. Entonces los ciudadanos hoy están descontentos por todo el escenario del 2025, lo cual llevó a unas derrotas que abren quizás, diríamos que el preludio de lo que ha de venir. Porque cuando usted pierde con Mandani en Nueva York en el mes de noviembre, cuando usted pierde en New Jersey, cuando usted pierde de la misma manera en Virginia, perdió de la misma manera una alcaldía que tenía 30 años como bastión republicano, en el caso del condado de Dade en Miami. Estamos hablando, mis amigos, de que pudiese la configuración del escenario de este 2026 con la guerra, bueno, sin lugar a dudas, estaríamos diciendo que se estaría uniendo el hambre con la necesidad y nuevamente seguir un capítulo de reveses electorales en elecciones intermedias, lo cual a largo plazo puede tener un impacto en lo que pudiese ser la configuración de los escaños del Congreso de los Estados Unidos para el noviembre del próximo 2026, y que efectivamente pudiese abrir el camino a veces a eso que ha sido tan anhelado como es la aplicación del impeachment, en este caso el juicio político al presidente Trump, porque de tener la mayoría los demócratas, yo creo que ya no habría muchas discusiones en la mesa, sino que la decisión ya estaría tomada y enfrentaría a Trump a partir de diciembre y enero del 2027 el camino a un juicio político que pudiese estar tocando los anales de la historia, como el recordado caso Watergate del señor Richard Nixon, donde se vio pues obligado a renunciar. Segundo, la ciudad está convencida en el contexto de cada una de las grandes ciudades que la seguridad y la ciudadanía, paralelamente a la guerra, el gobierno mantiene el foco en ese tema de migración,
asistiendo a la Corte para tratar casos sobre la ciudadanía por nacimiento, lo que refuerza la agenda doméstica nacionalista de Donald Trump y afectando a muchos de esos votantes que al fin y al cabo son los que tendrán la última palabra en las elecciones intermedias y en las elecciones para el Congreso de los Estados Unidos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando tienes a un gobernante que tiene una narrativa de éxito económico, que sonríe pensando que las cosas van muy bien, que defiende tras un año de mandato que ha logrado un milagro económico, un milagro que pareciera que es una burbuja que nadie ve y que solo la toca, la siente y es tangible para Donald Trump, que habla de pleno empleo y de crecimiento del 5.4%. Estamos convencidos de que el presidente Trump lo que busca es torcerle el brazo a la historia para tratar de que se compre el discurso de una narrativa, de una gestión gubernativa que al fin y al cabo está atravesando grandes tropiezos, grandes riesgos que pueden originar un descalabro en el futuro. Y nosotros hoy queremos solamente pedirle que si les ha gustado el contenido, bueno, gracias por los likes y de la misma manera suscríbanse al canal, toquen la campanita y permítanos llegar cada día a sus hogares con más contenidos como este. Pero es importante saber que se debe estar bien informado. Saludos.